Padre, Padre, eh, esta tarde, Señor, que nos permites compartir y nos permites hacerlo, Señor, como casa y en oración, Señor, con todo el poder de esa vida, Padre, y de esa voz, porque siempre podamos escuchar, así como en los cielos, aquí en la tierra, vive, Padre de los cielos, y también, Señor, la vida de Katia pueda escuchar vive, que en el nombre de Cristo Jesús es fruto y que arde en nuestro corazón, porque esta cercanía siempre será la tuya, que se extienda a nuestras vidas hasta que, Señor, nosotros podamos encender y encender, Señor, esa luz que tú has puesto, que por pequeño o por grande, siempre, Señor, manifestará una renovación a través de esa menorá que tú nos has dado en nuestro corazón. Y por eso, si tú nos dices, vive, pues vive nuestro Dios, vive Jehová, vive Yah, que nos ha dado de su espíritu. Y si tú nos dices vive, pues Padre, que sea ese fuego también de nuestro corazón, el que ascienda a nuestros ojos, ascienda, Señor, a nuestro caminar, y tú nos permitas acompañarte, Señor, en todo este mover que tú estás haciendo desde todas las generaciones, y así como tú nos acompañas, nos permitas, Señor, hacerlo como un solo cuerpo, Padre, ese cuerpo que, como el de Katia, Dios de los cielos, seguirá rechazando, seguirá sacando, seguirá purificándose, hasta que en el nombre de Cristo Jesús esas aguas de vida que no se agotan, esos ríos de agua de vida, Padre de los cielos, sirvan para satisfacer el hambre, la sed de la justicia. Y, Señor, esos ríos de agua de vida, conjuntamente con ese fuego, podamos decir, Señor, eres tú nuestro Dios cercano. Y, Señor, eres tú tan cercano que rompiste nuestras cárceles, y que a través de tu pacto, de tu gracia y de tu misericordia, Señor, sigues dándonos de lo que es tu amor, tu bendición, tu verdad, tu justicia, para que siempre, Señor, vistamos como tú nos vistes. Y, Señor, vistamos lo que tú nos vistes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y eso sea siempre la bendición de poderte decir nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Rey, el que nos llamó, Señor, a un llamamiento santo, y el que nos dio, Señor, una apertura eterna. Por eso, Padre, así como la voz exacta, siempre a tiempo, así, Señor, como todas las cosas que tú nos has dado en tu tiempo nos llevan, Padre, a la unidad de tu memorial. Así, en el nombre de Cristo Jesús, como ese sonido que vino a nuestras vidas, así sea nuestra voz. Y podamos decir, vive, y por decir, Padre, asciende el fuego. Y podamos decir, vive ya, en cuya presencia estamos, que vinimos, Señor, en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, para sanar, Señor, un altar de acercamiento, pero para que ese altar de acercamiento, en el nombre de Cristo, nos dé, Señor, la fortaleza de romper toda esa dureza. Señor, que tú has roto y has quebrantado, y, Señor, lo has hecho a través justamente del alimento que tú nos has dado, para que ese, Señor, que escribe lo que tú escribes, ese siga en el nombre de Cristo, pues trayendo una escritura. Y qué mejor que la de tu fruto. Escrito, Señor, con tu dedo, pero, Padre, manifestados con tu mano y con tu diestra, Señor, unido a tu izquierda. Amén, como tú lo hiciste, varón y hembra desde el amén. principio, para que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, así como es tu venida, así, Señor, como tú vienes y eres visto, Señor, como un trueno, pues esa venida venga a nuestro corazón. Y así como en nuestro corazón, pues, Señor, salga siempre esa voz fuerte, Padre, ese sonido eterno, Dios, que, Señor, lleva las bocas, y que levanta, Señor, esa vid verdadera a esos hombres y a esas mujeres. Y, Señor, esa que conmueve, Padre, y sigue barriendo, y sigue, Señor, dispersando a los enemigos, pues con tu sonido conmoviendo. En cambio, Señor, con tus flechas, las flechas de tu aljaba vuelvan a una paternidad que conmovió la vieja, Señor, para volver, en cambio, siempre a una matriz, la de tu primogenitura, para que lo que descienda, Señor, eso no se levante, porque eso se lleve, Señor, a ese mar de pecados, a esa injusticia, Señor, de la profundidad de sus aguas. Pero bendito seas, porque lo que pertenece al Altísimo son tus hijos y tus hijas. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén. 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 Bueno, tenemos la bendición de contar con Mía, con Katia, que está atravesando su proceso, y la bendición de contar, pues, la casa del Lavar con cada uno de ustedes. Y ahora también, pues, con lluvias y con truenos y con la voz de Dios. Y todo esto, pues, al tiempo, tiempo de este mes onceavo, de este mes de cetro, de este mes de sanidad, de este mes de olivo y de este mes de vid verdadera. Así que, eh, bueno, espero, espero que estemos un poquito más claros. Y si tiene alguna pregunta, si no, yo hago la pregunta. Siempre, ¿no? Para poder extender un poquito, afianzar, porque como veíamos, tenemos cosas prácticas en la palabra, y estamos poniendo en práctica más que como un rito, estamos poniendo en práctica como una verdad. Esa es la palabra. Y una verdad, la característica de la verdad es que siempre es nueva. Así que el rito de la sal versus a la novedad del espíritu. Por eso, alguna inquietud, alguna novedad. Eh, bueno, bueno, la pregunta aquí para los hijos, pues, ¿a qué huele la vestidura de un hijo? Y para las mamás, también, pues, ¿a qué huelen las vestiduras de los hijos? Para las mamás y para los que son hijos, los varones, ¿a qué huelen las vestiduras de los hijos? ¿A qué huelen? ¿A qué huelen tus vestiduras, Hugo? Marquito, Marquito, Diga, perdón, Adri. antes de que sigamos, quería yo hacer una pregunta. Gracias. Estábamos aprendiendo que em, no es que seamos frotados con sal, sino salados, ¿no es cierto? Eso quiere decir que busquemos la sal verdadera. Pero ahí quien tiene como que, no sé si decir la batuta o quien tiene que hacer primero es la mujer o el varón. Muy buena pregunta. Vamos, entonces vamos a lo que, a, ¿dónde está? Jeremías, no, no es, perdón, Ezequiel capítulo 16. Ese es el hecho. ¿Qué hacemos? Ezequiel 16. Dice, 16:4. El día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni fuiste frotada con sal, ni fuiste envuelta en pañal. ¿Ya? Entonces, ¿qué, qué de este proceso ha hecho usted hasta ahora? No ha hecho ninguno de ¿Ha hecho todos? ¿Ninguno? ¿Alguna vez lo ha hecho? Si lo ha hecho, Adri, Creo coméntenos. que esta es la primera vez que hacemos este proceso de acuerdo a lo que está formulado y que formulado en la palabra y que nos da la convicción el Espíritu. Pero es la ¿Ya? primera vez. Lo hemos Pues, leído, por lo menos yo lo he leído varias veces, pero no con el contexto de lo que estamos aprendiendo. ya. Entonces, eh, entonces, este, eh, los
¿Cuál es el principal de todos, podríamos decirlo? Exacto. ¿O cuál es el que abarca a todos? ¿Cuál es el que abarca a todos? La sal. La sal. Muy bien. ¿Quién está en desacuerdo o quién tiene otra opinión? Yo no estoy muy segura, Marquito, porque para mí es, cada uno tiene un tiempo, un, un orden, digamos. Primero Bueno, cortar el cordón, luego lavar, luego salar y luego perfecto. envolver en fajas. Mire, eh, la, la- la- lo que acaba de decir, o sea, el proceso es muy práctico y ese proceso práctico es de Dios, pero también es un proceso humano. Entonces, podemos estar, y de hecho, a través de este proceso nosotros vemos todo el acontecimiento, ¿no es cierto?, que, que implica el nacimiento de una persona. Por eso, nosotros habíamos mencionado que el mejor o el ejemplo, el mejor ejemplo de todo esto es el proceso del nacimiento humano, digámoslo así, es el proceso de José. José. Entonces, eh, eh, le, le hago, se le puede hacer fácil la situación o se le puede hacer un poquito más complicado, pero sí es importante ver el proceso de José, porque en el proceso de José vemos el proceso del pueblo de Israel, vemos, y de ahí ya tenemos que ver el proceso de Jacob, y también hemos visto el proceso de Isaac. Entonces, ya vemos y vemos el proceso de Abraham. Entonces, podríamos contestarlo de una manera simple, pero es importante verlo a través del proceso del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, en Jacob, en Jacob, usted sí, nosotros ya podemos ver este proceso del nacimiento, este proceso de nacimiento y este proceso de unidad, ¿ya? Porque lo que implica es que hay un nuevo nacimiento y el nuevo nacimiento resulta ser que no es el nuevo nacimiento, sino es el nacimiento, el nacimiento eterno, en el sentido de que todo esto gira en torno de la matriz, decíamos, de la matriz. Entonces, por eso, todos los seres humanos nos damos cuenta que salimos de la matriz de Dios, ¿ya? Vinimos a la matriz de nuestra madre y en el trayecto perdimos el norte de la matriz o nos unimos a un cordón umbilical que muestra esa matriz. Y al unirse al cordón umbilical, pues vemos que ya es un proceso, ahí viene el proceso de Dios y el proceso natural. Y al final nosotros vemos que hay un nuevo proceso, que es el proceso del nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento implica nuevamente reconectarnos al orden de Dios. Y a partir de reconectarnos al orden de Dios, ahí vemos que el proceso continúa. Entonces, ¿por dónde continúa el proceso? El proceso dice continúa por la sal, lo dijo Lina. Entonces, ¿por dónde continúa el proceso? No sé si hasta ahí tiene sentido. O si no, eh, la pregunta de Adri, o si no, Adri, ¿me puede especificar un poquito más qué parte del proceso es donde usted tiene la inquietud?
que parte del proceso parece, o sea, no es practicable exacto, o que parte del proceso lo ha puesto en práctica, o que parte del proceso le cuesta poner en práctica. Ah, ahí es donde, ahí La, vemos, la inquietud, Marquito, es quién debe hacerlo primero, la ya, mujer o el varón, ya, en ese sentido. ya, perfecto, perfecto. Entonces, ya, ahí viene, para hacerlo la mujer, ¿qué necesita la mujer? Para ser la mujer necesita saber qué es ser mujer. Ese es el tema. Entonces, y para hacerlo el varón necesita que, el varón necesita saber qué es ser varón, ¿sí? Entonces, por eso la dificultad la dificultad, la aparente dificultad o la aparente facilidad de hacerlo. Ahora, ¿por qué lo hace Dios? ¿Por qué lo hace Dios? Primero, ¿por qué lo hace Dios? Ahí partimos justamente de este proceso para nosotros llevarlo a cabo, porque yo le puedo decir, mire, yo le digo, ¿sabe qué? Haga, haga, ¿dónde está? ¿Sabe qué? Corte el cordón umbilical, ¿sabe qué? Lave en agua para limpiarse, ¿sabe qué? Froten sal y ¿sabe qué? Envuelva en pañales. Sí, ya, y ya viene la pregunta, ¿quién lo hace? Y, y viene la contrapregunta, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Entonces, mm, no sé si eso contesta la pregunta. Sí, Marquito, o sea, es en el sentido de que primero debo hacerlo yo y luego hacerlo con los hijos. Exactamente. Entonces, Ok. entonces la pregunta es, ¿por qué lo hace Dios? Por ahí partimos, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué Dios corta el cordón umbilical? ¿Por qué? ¿Por qué? Por ahí. Para que, para que estemos unidos a la matriz de él y no a otras. Pero recuerde que no le dice, le uno a mi matriz, sino dice, yo corto el cordón umbilical. Eso es lo que le está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Para ser ¿Por- uno, Ah, para ser uno. ya. Entonces, primera cosa, para entender, para entender lo que es un nacimiento, para que entender lo que es un nacimiento, para entender lo que es ser un hijo y para entender lo que es ser un padre. ¿Ya? Entonces, Pastor, dígame. ¿puedo molestar? Verá, es al ratito que usted dice eso, ¿por qué lo hace? ¿Será porque en el punto 3, que nos dice que Él es Señor soberano y nos está diciendo que en el caso de que no cortemos el cordón umbilical, nosotros no seríamos hijos, sino cananeos? Y No, no sería, no, nosotros tendríamos un padre amorreo y no el Dios poderoso. Y ya, no sería nuestra madre una vid, sino una hitita. ¿Será por eso? entonces le pregunto, Sería por identidad, ¿por qué Dios corta el cordón umbilical? ¿Por qué? Por identidad, muy bien. por Hugo, identidad. muy bien, Hugo. Hugo, ¿por qué corta el cordón umbilical, Dios? Nos corta el cordón umbilicales para poder ser uno solo, ¿no? O sea, para poder ser hijos de Dios. Separa, o sea, nos separa de nuestra madre, ¿no? Y Porque somos hijos usted, de Dios. por, pero recuerde, no es un proceso de separación, es un proceso de corte. Entonces, yo estoy de acuerdo en todo lo que dicen. Carlos, ¿por qué? Por paternidad, pastor. Buenas Por tardes. paternidad, ¿ya? Pero por paternidad, podría decirle, claro, yo amo tanto a mi hijo que no le voy a cortar, yo voy a inventarme, qué sé yo.
simplemente el nacimiento, que salga de la madre y que ese rato se desprenda como alguna cosa, pero no, ¿por qué? ¿Por qué el corte? Tal vez para que no pertenezcamos a un cuerpo que no es el de Cristo. ¿Ya? Verá. Entonces, la primera cosa, por eso, la primera cosa que hay que entender, Dios corta, ¿sí? Dios corta. No hay, no hay pacto sin corte. ¿Escuchó? No hay pacto sin corte. Entonces, por eso, lo que está diciendo es, no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Y no hay derramamiento de sangre sin corte. Entonces, ¿qué es paternidad? Bueno, ese es el ese es el motivo de Dios. ¿Sí? Nuevamente, Hebreos, Hebreos, capítulo 9, verso 22. ¿Lo puede leer? ¿Lo puede leer alguien? Perdón, Hebreos, ¿cuánto? 9:22. Dice, de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por Ya. esta razón, ¿sigo? No, 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 Ok. no, hasta ahí. Entonces, ¿cómo entonces ahí ya está involucrado la sangre, ¿no es cierto? ¿Qué más está Sí, involucrado ahí? Está involucrado ahí el corte. Todo pacto, ¿dónde está? Déjeme ver. Ahora vamos con el pacto. ¿Dónde está? Exacto. Ahora vamos con Hebreos 9:18. Adri, si puede leer, por favor. Ya, Marquito, dame un minutito. Dice, por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre. Ya, exactamente. Entonces, ¿qué implica esto? Primera cosa, le pregunto, o sí ya está mejor ahí, está más claro. Sí, Marquito, ahí está clarito. Entonces, explíqueme, por favor, dígame usted, Adri, ¿cuál es el sentido? Por El eso, sentido es, el sentido es el pacto, Marquito. entonces, mire, el sentido es el pacto, va a ver. Le digo, ¿todos están de acuerdo con que el sentido es el pacto? ¿Cuál es el sentido? Y ahora, ¿y cuál es el sentido del pacto? ¿Cuál es el sentido del pacto? La sangre. La La sangre. purificación. La Daniel, purificación. Ajá. Que fue, exacto, aquí ya me le dice cachó. que ¿Ah? fue instituido sin sangre, me dice. Que el primer pacto fue instituido sin sangre, me dice aquí. Eh, en, que, en Hebreos 9:18, ¿qué le dice? Sí, de dónde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, dice. Ya. Entonces, ¿con sangre o sin sangre? Sin sangre. Otra vez lea, por favor.
Hebreos 9:18. Dice, ¿de dónde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre? ¿Con sangre o sin sangre? ¿De dónde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre? Es decir, que sí existió sangre, es lo que está diciendo. Sí, sí existió sangre. Ya. Entonces, ya. Entonces, por eso, mire, ahora, ¿para qué es la sangre? ¿Para qué es la sangre? Para Para purificar, para purificar. purificar. ¿Para qué es la purificación? ¿Para qué es la purificación? Para el Para, pacto. espere. La purificación es para qué, es para acercamiento. ¿Para qué es la purificación y el acercamiento? ¿Para qué es? Es para Corbán, ¿ya? ¿Y para qué es el Corbán? Para hacer el pacto. Para hacer, para exactamente. Entonces, por eso, toda la obra, toda la ley, todas las cosas hablan de que, hablan de que tenía que haber purificación, ¿no es cierto? Y por eso mataban animales y todo. Pero eso, todo eso era una sombra de acercamiento. ¿Por qué? ¿Por qué ocurría eso? ¿Qué faltaba? ¿Para qué es el corbán? El corbán es para fruto. ¿De cachó? ¿Sí? Sí, claro, sí. Fruto. Entonces, ¿qué significaba? ¿Por qué tenían que matar tantas ovejas y todo? ¿Por qué? Porque no había fruto. ¿Por qué? Porque tenían que, a través de todas esas cosas, tenía que haber la purificación. ¿Por qué? Porque tenía que venir Cristo Jesús. porque la vid debía dar fruto. Exacto. Entonces, la vid debía dar fruto. La vid en los cielos daba fruto, pero en la tierra, ¿qué pasaba con las vides? ¿Qué pasaba con las vides? Las No vides, había ese fruto de la sangre las vides, bendita. no, las vides creían que eran menstruosas. Y nos, hasta que se levantó una vid. ¿Cómo se llama esa vid? Esa vid que Dios levantó, que siempre levantó. Esa vid se llama mujer, esa vid se llama María. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ahora. Entonces, ahora sí. Ahora voy a la pregunta. ¿Quién debe hacer eso? ¿Quién debe cortar el cordón umbilical, Adri? ¿Quién? La mujer. La mujer. ¿Ya? Yo le digo, sí, la mujer, y también puede hacerlo el varón. ¿Ya? Pero ahora, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no, por qué no corta el cordón umbilical? ¿Quién? ¿El varón o la mujer? El varón y la mujer. Bueno, en la vida real ninguno de nosotros ha cortado. Pregunta, ¿por qué ninguno de nosotros ha cortado? ¿Por qué? Porque no sabíamos. Acercamiento, falta de Falta de acercamiento, exactamente. Entonces, ya, falta de acercamiento. ¿Por qué más? Falta de corbán. ¿Por qué más? fruto. Falta de fruto. ¿Por qué más? Por Falta de purificación. desconocimiento. Perdón. Falta de purificación. Falta de purificación. ¿Por qué Por más no lo hacían? desconocimiento también, Marquito. Por Eh, desconocimiento. exacto, y es lo mismo. El desconocimiento es falta de fruto, es falta de corbán. Porque nunca, el conocimiento nunca ha estado alejado. El que ha estado alejado es el que conoce, el que quiere conocer. Porque el que quiere conocer está tan preocupado del conocimiento, de llenarse la cabeza de un montón de cosas, pero pero se olvida del verdadero conocimiento. Entonces, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Por sacrificio. ¿Quién quiere sacrificar a su hijo? Entonces,
La La menstruosa. Nada, exacto, ni la menstruosa, exacto. O sea, verá, en la práctica nadie quiere sacrificar a sus hijos, pero la menstruosa no quiere hacerlo por menstruosa. Y el hombre no quiere hacerlo. ¿Por qué no quiere hacer el hombre? ¿Por qué? ¿Por qué no hace eso el hombre? ¿Por qué? Porque piensa que eso es un sacrificio. ¿Me explico? Entonces, en otras palabras, todo lo que usted ha dicho, no hay corte del cordón umbilical por sacrificio y, o mejor dicho, por alejamiento y por purificación. Es decir, de por medio está una menstruosa y de por medio está un alejado. ¿Ya? Ahí sí. Ahí está claro. Sí, Marquito. Sí, Ya. claro. Entonces, por eso, tengo que decirle así, porque porque es un proceso, es el proceso de Dios, pero Dios no lo hace por sacrificio. ¿Por qué lo hace Dios? Dios lo hace por purificación. Entonces, el nuevo nacimiento también, le guste o no le guste, tiene que cortarle. Dios le va a cortar, Dios le cortó y le va a seguir cortando las veces que sean necesarias, las veces que vuelva a la mamá, mamá, a esa vieja menstruosa, ya va a seguir volviendo. Entonces, por eso, ¿sí? En la práctica, ¿por qué? Ah, ¿por qué por qué la mamá no se desliga del hijo, el hijo de la mamá? ¿Por qué? Por ese mismo motivo. Todo corte significa todo, entonces, nuevamente, todo pacto necesita sangre de sacrificio, ¿sí? O todo pacto necesita fruto de acercamiento. ¿Ya le cachó? ¿Complicado o fácil? Entonces, lo que usted va a vivir toda la vida es un asunto de purificación y es un asunto de corte. Ahora, ¿a quién le gustan los cortes? ¿A quién le gusta? ¿A quién le gustan los cortes? ¿A quién le gustan los cortes? A nadie. ¿A quién le gusta cortar? Creo que a todos. Primerito cortar el resto, pero no que nos corte. ¿Ya? Ahora, ¿a quién le gusta cortar y que involucre sangre? ¿A quién? A nadie. A nadie. Pero ahora pregunta, ¿a quién le gusta cortar? Y que signifique fruto, y que sea por fruto, y que sea para fruto. ¿A quién? Yo pienso que a todos, ¿no? Si ya Exacto. por, Al, por al pacto, cuidador ¿no? de la viña. Por eso la viña, pues exacto, al dueño de la viña, a la vid verdadera y al labrador. Listo, Nancy, con gusto. Muchas gracias por el mensaje. ¿Ya? Entonces, entonces no está cortando, vea, no está cortando con su mamá, escuche, no está cortando con una mujer, no está cortando no está cortando con el mundo, no está cortando, no está, no está sacrificando a nadie, ni está sacrificándose a usted. Lo que tiene que hacer, sí, es nuevamente entrar en el proceso del fruto, en el proceso de la vida verdadera. Y ahí, ¿qué va a pasar? Facilito.
Lo único que voy a decir es, sigo en mi proceso. Y listo, y no pasó nada. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, ¿cómo cortamos el cordón umbilical? ¿Cómo? ¿Cómo cortamos? ¿Cómo cortamos? ¿Cómo cortamos, Sergio? ¿Cómo cortamos, Daniel? ¿Cómo cortamos? ¿Cómo cortamos? ¿O cuándo cortamos? ¿Cuándo cortamos? ¿Cuándo? Yo creo que en este mes de purificación. Mm, Claro, cortamos. Cor- ¿Cómo cortamos? Cortamos cuando damos fruto. ¿Cuándo cortamos? En el tiempo del fruto. ¿Qué pasa si cortamos cuando no es el tiempo del fruto, cuando no hay fruto? ¿Qué pasa si cortamos? ¿Qué sucede? Ahí sí le va, ahí sí le va a doler. ¿Ya? Entonces, Marquito, una pregunta. diga, Entonces el corte es cada mes, porque el fruto es cada mes. ¿O cómo es? Mierda, se me colgó la puta PC. pues, ah, pues sí, la verdad, pues sí, exactamente. Porque si no damos fruto cada mes, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El sacrificio Sacrificio. va a ser, el sacrificio va a ser mayor. Eh, Carlos nos puede dar el ejemplo, por ejemplo, Carlos, ha cambiado el fruto de Sami, del primero al segundo mes. Cada mes ha cambiado su fruto. ¿Qué opina? Carlos, Vero, ¿cuánto ha cambiado cada mes? Si podría ver el fruto de Sami. ¿Qué cambios ha Marquito, visto buenas usted? tardes. Pero bendiciones. Les preguntaba, si Sami cada mes ha dado su fruto, ¿han sentido un cambio en su Eh, comportamiento? en ella, en el comportamiento de ella, Sí, en el comportamiento de ella. Es decir, hay sí. un tiempo en que su comportamiento es sumamente firme, es específico en el primero y en el segundo mes, que ha sido marcado. O sea, sí, o sea, nosotros, no sé si, o sea, nosotros hemos visto cómo ella se va desarrollando e inclusive cómo ella hace o pide ciertas cosas, por ejemplo, cuando ella pide que le alimenten, a veces es como que si lo hace ya con más fuerza, o sea, como más persistencia o sea, es muy distinto a como tenía su primer mes. Exacto. Y va a ver, y va a notar usted que cada mes hay un tiempo específico en que, bien o se convierte en fruto o se convierte en sacrificio para usted lo que está pasando. ¿Sí? Y eso lo va a notar incluso con sus hijos. ¿Por qué? Porque lo que ellos están pidiendo, ¿qué están pidiendo? Aparentemente, ¿qué piden? Aparentemente piden sacrifíquenme o aparentemente piden, pero en realidad, ¿qué están pidiendo? Lo que en realidad están pidiendo, ¿sí? Lo que en realidad ellos están pidiendo es, por favor, purifíqueme o por favor estoy creciendo, estoy aprendiendo a dar fruto y estoy aprendiendo a, a moverme para no depender de la fuerza y el sacrificio de mis papás, sino depender del fruto de mis papás, de cuánto mis papás me conozcan y cuánto mis papás me den ahí la fuerza para dar el fruto preciso. ¿Me explico? Entonces, ahí viene un proceso de acercamiento, porque la vida de la niñez es un proceso de acercamiento porque están dando fruto o es un proceso de castigo y por eso nosotros confundimos el acercamiento con el castigo. Así que Daniel lo acaba de decir.
el fruto tiene que ser cada mes. Y cada mes, obviamente, se va a volver en un sacrificio o en un fruto. Y si se convierte en un fruto, obviamente no tiene, por el contrario, es un privilegio que ese fruto se desarrolle y no que se sacrifique. Sí, y que haya un derramamiento nuevamente de esa sangre, de esos fluidos menstruosos o de ese alejamiento que uno tiene. ¿De acuerdo? Así que empieza, empieza con el pacto y termina y continúa, ¿no? El agua, el proceso del agua. ¿Para qué es el proceso del agua? El proceso del agua es igualito al proceso del pacto, es igualito al proceso de la sangre. ¿Para qué sirve el agua? El agua, ¿para qué sirve? El agua también es para purificación, ¿sí? Por eso, el Espíritu es el agua que nos purifica, pero el Espíritu y las aguas que nos purifica, porque el Espíritu y las aguas, esas son las que salen de nuestro interior. Entonces, a más de ese Espíritu que nos purifica, obviamente existe más acercamiento y obviamente va acompañado del fruto. Ahora, viene el proceso de la sal. ¿Cuál es el proceso de la sal? El proceso de la sal es el proceso de frotar. ¿En dónde uno tiene que frotar la sal, como decíamos? ¿En dónde? No lo dice la Biblia, porque dice, no fuiste frotada con sal. Entonces dice, no fuiste salada con sal. Entonces todo ese proceso, resulta ser que ese proceso tiene que ver con ese pacto, con esa unidad. Porque si estoy cortando y ya no es un sacrificio, en cambio soy la sal, o mejor dicho, la sal, lo que está haciendo mi hijo, lo que estoy mirando y lo que yo tengo que devolverle y lo que yo tengo que darle y lo que yo tengo que darle como hijo es que cada mes Dios me está dando ¿qué? Dios me está dando un fruto y Dios me está dando aguas y me está renovando y al mismo tiempo lo que yo le estoy devolviendo, ¿qué es? Lo que le estoy devolviendo es ese proceso de decir, sí, ahí está mi primogenitura, ahí está mi matriz. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A a ese proceso, a mi cordón umbilical, esa es la parte, a mi cordón umbilical, tengo que enseñarle, o a mi cordón umbilical tengo que decirle, pues, oye, cordón umbilical, ¿qué extrañas? ¿Extrañas la matriz de tu mamá o extrañas o en realidad extrañas la matriz de Dios? Entonces, ¿qué hago ahí en ese proceso? ¿No es cierto? Ahí es donde ya no tengo que estar cortando, sino que ahí es donde tengo que ver, darle el énfasis a esa unidad que Dios me está dando. Entonces, tengo que volver a esa matriz, a generar esa matriz, ¿no es cierto? Y entonces, en la matriz, ¿qué ocurre en la matriz? En la matriz ocurre el proceso de abrir y cerrar, ¿ya? Ahora, pregunta, ¿qué hace el necio? ¿Qué abre el necio? ¿Qué abre el necio? Bueno, ¿qué abre Dios? ¿Qué abre Dios? La matriz. Ya, ok. Pero dice, Dios, nosotros tenemos la llave de las cosas que se abren y las llaves de las cosas que se cierran. Ese es el punto. Entonces, ¿qué cosas se abren? Los que tienen pacto. Las que tienen acercamiento, las que tienen pacto. El necio, ¿qué abre? ¿Qué cosas abre? No, pues el necio todo al contrario, abre otra vez la Exacto. fuente, podríamos decir, ¿no? De El su ne- madre. Exactamente. Entonces, facilito. El necio abre las necesidades del necio, le abre a la necia
Y el necio lo que abre son las cosas en las que no debe abrir. Es decir, el necio no es para nada prudente, sino el necio se mete en cualquier cosa. ¿Ya? Y mientras tanto, Marquito, pero el necio es el resultado de una mamá necia, ¿verdad? pues, pero recuerde, estamos viendo que dice, estamos viendo, ¿ya? El frotamiento, la sal. Entonces, el momento que usted está frotándose la sal, ¿qué está diciendo? Yo estoy cerrando este cordón, yo estoy cerrando este vientre y estoy abriendo lo que Dios abre. Ese es el proceso. Yo abro. A, a ver, a ver. Me voy a adelantar un poquito porque es un nuevo día y vamos a ver. ¿Cuál es la característica? A ver, ¿qué característica tenía David? ¿Qué característica tenía David en, para frotar la sal? ¿Qué característica tenía David? ¿David frotaba la sal o no frotaba la sal? ¿Cómo sabemos que sí? ¿Cómo sabemos que no? Porque él ya tuvo Por, desde niño pacto con Dios, ¿no? ¿Ya? por Perfecto. el acercamiento, Marquito, por el acercamiento. Por el acercamiento, perfecto. Por el corbán que él tenía. Por el corbán que tenía. No, por el corbán que tenía. ¿Sabe por qué? Porque David, escucha, David, eso es frotar la sal. ¿Por corbán? Entonces, ah, perdón. Vamos con frotar la sal. Estamos en el acercamiento, ¿no es cierto? Pero estamos en el cordón umbilical, ¿ya? Pero el cordón umbilical cortado necesita un frotarse. Es decir, ¿qué es el frotar? El frotar, otra vez, frotar es todos los meses. Frotar es las cosas que usted ha abierto versus las cosas que ha abierto Dios. ¿Le cachó? ¿Le cachó? No, Marquito. Ya. No, 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 no. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por la pregunta. Dice, no fuiste salada con sal. ¿Qué hace la sal? La sal, la sal, ya no, la sal me muestra, aquí vea, aquí vea. La sal, la ventaja o la cosa, una de las cosas más importantes de la sal me muestra, la sal me muestra la sal vieja y la vieja sal. Eso me hace acuerdo porque el Emanuel me tiene con eso ya de cabeza. ¿Escuchó? ¿Qué le muestra la sal, Adri? La sal vieja y la vieja sal, pero Erika, bienvenida. ¿Qué le muestra la sal? Pau, por favor. Sal. ¡Vieja sal! Pau, bueno, ya. Ese es el Emanuel, ¿ya? ¿Qué le muestra la sal? Erika, ¿qué le muestra la sal? La Bienvenida. sal le muestra el altar. No, la sal le muestra. ¿Qué le muestra la sal? Adri, ¿qué le muestra? La purificación. La purificación. No, la sal no es para purificar. O sea, la sal es para purificar. Pero la sal le No muestra. muestra lo que está abierto y lo que está cerrado. Una nueva Exacto. vida. Una nueva vida. Escuche, la sal le muestra la matriz. ¿Sí? La sal le muestra la matriz. ¿Ya? Entonces, el momento que le muestra la matriz, ¿sí? La sal vieja, ¿qué matriz le va a mostrar? La matriz de la madre. Perfecto, perfecto. ¿Ya? ¿Qué matriz le va a mostrar? La sal, ¿qué matriz le va a mostrar?
La menstruosa. La menstruosa. ¿Qué otra matriz le va a mostrar? La que no tiene matriz que no, fruto. Una que no da cerrada. fruto, exactamente. Lina. ¿Qué le va a mostrar? Una matriz cerrada. Exacto. La sal le muestra una matriz cerrada. Y si le muestra una matriz cerrada, le muestra un pacto. Entonces, ¿por qué no puede? ¿Por qué las mujeres en la Biblia no pueden tener hijos? ¿Por qué? Por los pactos viejos. Por la sal vieja. ¿Por qué las mujeres de ahora no pueden tener hijos? Entonces, ya le cachó. Por eso, la sal le muestra la sal le muestra los pactos, le muestra la matriz y le muestra la necedad. ¿Ya? Entonces, cuando usted vea una matriz en ese sentido, ¿qué va a pasar? ¿Quién ha visto esa matriz? ¿Ha visto esa matriz? ¿Qué necesita esa matriz? Cerrar esa matriz. Exacto. Entonces, por eso, cada mes, Dios, ¿qué le está diciendo a esa mujer? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le dice? Un varón. Cierra la ¿Perdón? cierra la matriz de la serpiente voladora. Cierra la matriz de necedad, exacto. Cierra la matriz de necedad. Y deja que yo estoy todos los meses abriendo la matriz de misericordia. Todos los días. Entonces, ¿qué hace? Ahora sí, ¿dónde está el Adri? Adri, ¿qué hace si Dios le está mostrando mes a mes esa matriz? ¿Qué hace usted? Se tiene que cerrar la matriz que no es correcta y abrir la misericordia. Ya ve. Por eso lo dije. No, ¿qué hace? ¿Qué haces, Daniel, si te muestra esa matriz? Salir de esa cárcel. Salir de esa cárcel. No, Sergio, ¿qué haces si te muestra esa matriz? ¿Qué haces? Hugo, después vamos con Sergio. ¿Qué? Pido por la sal de ese mes y corto. ¡Ah! 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 Erika, ¿qué hace? Darle la sal correcta. Nada, porque le sigue metiendo sal a ese asunto. No. Primero, viejas, nuevamente le mete sal en ese vientre viejo. Imagínense, una sal nueva, una sal verdadera en ese vientre. Una de las dos, como decíamos, la sal vieja o sale la vieja sal o la vieja o viceversa, ya. No funciona. ¿Qué hace Hugo? Abrir la nueva matriz. Si nos da la nueva matriz, abrir la nueva matriz, ¿no? Por eso es lo difícil, y por eso nadie va a nadie pone en práctica. Yo todas las semanas, ya van 3 semanas que le voy diciendo, ¿qué se hace, Sergio? Sergio, ¿qué se hace? O sea, lo que yo dije es, se pide por una nueva sal y se corta. Ya. ¿Escuchó? Entonces, ahora sí, pregunta. Si usted recibiría la nueva sal, porque no es un nuevo pacto, es la misma sal de siempre, es la sal de los cielos. Si usted recibiría el pacto de Dios, ¿qué haría usted? ¿Qué es lo primerito que haría? Dile, Sergio. Repita, Sergio. O recalque, Sergio. Cortar. Cortar.
exacto. Ahora sí, ¿qué tan fácil es cortar, Sergio? Horrible. ¿Ah? Feo, feo, feo. Feo, es horrible, porque es una sangre, porque es un corte menstruoso. ¿Por qué más? Porque es un corte de sacrificio. ¿Por qué más? Porque es un corte es un corte. ¿Qué más le digo? Es un corte. ¿Qué le digo? Pues, ¿qué le digo? Ya con sacrificio se entiende. ¿Qué más? ¿Le cachó? Ahora sí le hago la pregunta. Adri, ¿quién debe cortar el cordón umbilical, Adri? La unidad. El único, escuche, el único que no le cuesta, al que no le cuesta, ni le costó, ni le costará, es Dios. Y obviamente no le costará al que tiene fruto. Y obviamente no le costará. ¿Por qué? Porque tiene pacto, porque tiene sal. Y no le costará porque tiene fuego. Y no le costará porque tiene espada. Y cuando tenga todos esos elementos, ¿qué dirá? ¿Qué dice? ¿Qué dice en los cielos? ¿Y qué dice el que tiene todo eso? ¿Qué dice? Va feliz a cortar el cordón umbilical. ¿Sí o no, Sergio? O sea, así feliz, feliz no, pero no va decidida por A el no. ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Te voy a, permíteme, ¿puedo ser infidente? Sí, sí, claro. Ya. En tu primera relación, teniendo todo lo que tienes ahora, ¿qué tan feliz irías a cortar para ni siquiera tener esa relación? O peor aún, o mejor aún. Ya, a pesar de que tuviste esa relación, ¿qué tan feliz fueras ahora para ir a cortar? ¿Qué tan feliz fueras? Súper feliz. ¡Súper! ¡Súper feliz! Ahora, ¿quién te metió? ¿Quién te metió en esa relación, Sergio? Yo solito. La vieja sal, no, nada, aquí no es, aquí nadie es solito, aquí nadie es solito, aquí nadie es solito. La vieja sal te metió ahí. Y en lugar de que la vieja sal le diga sal vieja, ¿sí? ¿Qué le dice? ¿Qué te decía la sal vieja? ¿Qué te decía? Chuzo. Ahí me perdí con la pregunta tal vez. ¿O qué me decía la sal vieja? ¿Cómo vas a sacrificarte? ¿Cómo vas Pero, a cortar? Si te va a salir sangre, si te va a doler hasta el pulpo, se te va a doler hasta lo que sea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se corta con cuchillo, no se hace pacto con cuchillo. ¿Con qué se corta? Con la piedra angular. No se corta con hierro. ¿Con qué se corta, Adri? Con la piedra angular. ¿Con qué se corta? Con espíritu. Con espíritu. ¿Con qué se corta? Si se corta con la piedra angular, con espíritu, ¿con qué se corta? Con el Dabar. Con la vida verdadera. Se corta con cetro, se corta con reino, se corta con... ¿Con qué se corta? ¿Con qué se corta, Alexandra? Con fuego santo, Marquito. Ah, Erika, ¿con qué se corta? Con fuego santo, pero esa ¡Con fue fuego Adri. santo! ¡Con fuego santo! Pero eso no lo va a entender nunca un hombre común, ni lo va a entender una mujer, mi esposa, ni un hombre común. Pero en los cielos eso es alegría. El que, me, Amén. el que metió cuchillo, el que metió espada, el que metió sacrificio, más sacrificio es meterse en ese tipo de relaciones, más sacrificio es meterse con esa vieja, más sacrificio es meterse en ese vientre.
¿Sí o no, Hugo? Sí. Eso es más sacrificio. Pero cortar con Dios es facilito. Por eso, 3 semanas y nadie lo hace. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer? A cortar. Feliz de la vida. ¿Y a quién le va a cortar? No le va a cortar a Satanás. Le va a cortar a su hijo. Le va a cortar a su mamá. Y se va a cortar usted mismo. Porque si usted no se corta de esa manera, va a seguir sajándose las venas, haciendo sacrificio y bailando y cantando para que llueva en la vida suya y en la vida de su hijo. O sea, vamos a estar conectados a la vieja matriz, ¿no? Por eso, exactamente, va a estar conectado a la vieja matriz y la vieja matriz le va a pedir, ¿qué le pide a la vieja matriz? Le pide sacrificio, ¿qué le pide la vieja matriz? Le pide hierro, ¿qué le pide la vieja matriz? Le pide fuego, ¿qué le pide la vieja matriz? Le pide pasión. Sal vieja. Polvo. Le pide, exacto. ¿Se da cuenta? Ah, por eso la pregunta, por eso yo le doy la fórmula. La fórmula de Dios es facilita. Vaya, corte el cordón umbilical, vaya a lavarse en agua limpia y vaya a frotarse con sal y vaya a envolverse en pañales. ¿Cuál de estos procesos es el más fácil? Ahora sí, dígame. Oh, ahora sí con todo esto, lo haría esto por usted, lo haría esto por sus hijos y lo haría esto con su mamá, lo harías, Hugo. Sí, claro, claro, claro. Cambiar a una Exacto. matriz, Entonces, claro. Entonces, cada mes, eso es lo que tiene que, eso es lo que le está, ese es el proceso el proceso de una mujer. Cada mes, a una mujer, Dios, ¿qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo a una mujer? Eres mi bien, eres mi purificadora. Por eso le decía, a ver, David, frotaba con sal o salaba con sal David. Le doy la respuesta. Dios le dio las llaves de David. ¿Ha escuchado las llaves de David? ¿Ha escuchado las llaves de David? Sí, ¿Qué Matito. hacían las llaves de David? Sí, Sí, ya ve. en el Apocalipsis está. Ya. Entonces, ¿qué hacen las llaves de David? Abren lo que deben abrir y cierran lo que deben cerrar. Entonces, Abren la matriz de los cielos y cierran. a la menstruosa, a la vieja. Ya. Pero ese proceso, pero bueno, ese proceso, para llevar a cabo ese proceso, tiene que, o sea, ya sabe. Así que, ya cortó el cordón umbilical, de ley, ¿sí? Entonces ya está gozoso. Bueno, el frotamiento con la sal y y la envoltura de pañales.
¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, está entendido, ¿eh? Entonces, el mejor son dos procesos, ¿no es cierto? Los procesos los procesos más claros son de la sal y los procesos más claros son de los pañales. Ese es el proceso más claro. ¿Sí? Si usted hace este proceso, pues ya recibe, con eso ya tiene prácticamente el sello para que usted lo haga. De forma, entonces, ahora, claro, esto es un proceso ritual. Esto es un proceso, ¿cómo se llama? Este es un proceso, este es un, ¿qué tipo de proceso es este? Como ve usted, es un proceso sencillo, pero que es imposible hacerlo para las personas. Ya se da cuenta por qué. Pero en cambio, para los que tienen la sal, para los que tienen, es un proceso natural. Entonces usted se va a dar cuenta, ¿sí ve? Porque si es un proceso natural, facilito lo va a hacer, lo va a hacer, hacérselo a usted, hacérselo a sus hijos y hacerlo incluso hacia sus papás. Haga la prueba. Si no fue tan natural, si no fue fácil, ¿por qué no es fácil? ¿Por qué? Por la ¿Por vieja qué? sal, por la vieja. Porque exacto, ya le cachó. Porque la vieja no se va a dejar. La vieja no se deja. La vieja no lo hace. La vieja no lo hace. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, solo nos vamos a quedar con el proceso de la sal. ¿Por qué? Porque tenemos que entrar al proceso de los pañales. A ver si sí igualito, a ver si es facilito. Para que no le pregunten al Marco, ¿sí? ¿Cómo se hace? ¿Cuándo se hace? ¿Por qué eso se hace? Sino que el Marco les pregunte y se pregunte a sí mismo, ¿qué tan fácil fue hacerlo? Porque si la vieja no sale, no es fácil, es imposible. Pero en los cielos, ¿sí ve? Por el contrario, es el proceso más natural de todos los días. ¿Por qué de todos los días en los cielos? ¿Por qué en los cielos se frota sal todos los días? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se frota sal todos los días? Porque todos los días se abren. Porque cada mañana es nueva su misericordia. No es un nuevo pacto, es el pacto eterno. Pero el que camina en el pacto, camina en la renovación, en la novedad del espíritu. Y el espíritu cada día, ¿qué le dice a la vieja? ¿Qué le dice a la vieja? ¿Qué le dice? Sal, sal. Sal. Renuévate. Al retoque de No, los dientes. ¿cuándo ha visto que la vieja se 6 renueve? meses. ¿Cuándo se, Retoque. O cómo sea, se la va? Mira, cómo se, verá, y a lo mejor le ponemos así. Eso se llama, ¿cómo era que decía? Ay, ya se me fue. Le quita a la vieja sal. Pero para que le dé el otro nombre. Necia, 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 necia. ¿Sí? Sal, necia o necia, sal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a renovar la necedad? La necedad nunca se tiene que renovar. La necedad es vieja, eterna, por No, siempre. yo me refería a que como no se puede renovar lo que usted dice, la necia, o sea, simplemente la necia sigue en su necedad, pues, o sea, ahí, porque no puede renovarse. A eso me refería. A eso se refiere, pero fue otra cosa lo que dijo. Y lo que dice, eso es más, Perdón. eso tiene que unirse. Exacto. Así es como nosotros cambiamos, no de intenciones, sino de acciones y de palabras. Entonces, por eso, todos los días, ¿qué hacía? ¿Qué hacía en la mañana? ¿Qué hacía David cada mañana? ¿Qué hacía David cada mañana?
una nueva sal. ¡Eh! ¡Ya le cachó! Porque cada Habría mañana... matriz, ¿no? ¿Ah? Habría matriz. Habría misericordia, habría matriz, porque cada mañana despertaba y cada mañana no despertaba. Dios! ¡Por Dios! ¡Pucha, qué difícil levantarme! ¡Por Dios! ¡Qué difícil! Ahora Saúl me va a salir. ¡No! No cantaba y bailaba, sino que él hacía él. Levantaba. Pero hasta ahora él no sabía, hasta ahora él no sabe, creo que David hasta ahora no sabe lo que hacía. Pero usted en Cristo Jesús sí sabe lo que hace. ¿Qué está haciendo? Está frotando la sal, que está mostrando esa misericordia, está mostrando lo que Dios hace. Y en lugar de ser una sal vieja, en lugar de ser necedad, volver a hacer lo mismo, está haciendo facilito cortar el cordón y está haciendo facilito, ¿sí? Frotar la sal. Si no está facilito, si le cuesta, si no lo hace incluso de manera natural, olvídese. ¿Es por qué? Porque ahí está la misma sal de vieja, la misma vieja sal. Así que, ¿cuál es la tarea? La tarea es hasta el día sábado, ver qué tan fácil fue poner sal, poner espíritu, ir a acercar al vientre de su mamá, cerca o lejos, acercar con una oración o lo que sea, para ver qué ha pasado, a ver si ha sido fácil o a ver si ha sido difícil. Para mí fue facilito hacerlo en la casa del Dabar, para mí fue facilito hacerlo con mi novia, para mí ha sido facilito hacerlo conmigo, para mí ha sido facilito hacerlo con mis hijos, con mi mamá todavía no sé. ¿Qué le parece? Pero si Dios me da la oportunidad, ahí me doy cuenta. Si no lo puedo hacer con mi mamá, tranquilo, yo ya lo hice con quien debo hacer. Pero hasta que Dios me dé la oportunidad de hacerlo, diga facilito, porque ahí sí, se unió todo, se unió todo. Y eso es lo más fácil que tiene que ser en su vida, en los cielos y en la tierra. Ahí sí, ahí estamos mejor, ahí estamos claros. El viernes hablamos a ver si lo ha hecho o no lo ha hecho. Ah, me va a decir, de una vez me anticipo, me va a decir, pucha, Alex, Pau, las mujeres, yo canté a la vez, bendije, hice todo eso. Y le va a decir, pudo acercar su mano al lugar de su vientre y de su pacto en usted, en sus hijos, en sus padres, y en su casa y en la casa del Dabar, ¿pudo hacerlo? Le voy a preguntar yo. Y usted me va a contestar, no, yo canté a la vez y como David leí salmos y con salmos desperté a la mañana y toqué la lira como David y puse las mejores alabanzas y fue la experiencia más hermosa. Se presentó el arco iris, vinieron 5,000 ángeles y me dijeron, sí, fuego santo. Me dijeron todo lo que me va a pasar en su vida. ¿Y yo qué le voy a decir? Parece hermoso, ¿sí? Pero todavía tiene que unirse lo fácil. Con lo grandioso que usted ha hecho, lo facilito, si pudo hacerlo. ¿Está claro? Sí, estamos claros. Hugo, ¿estamos claros? Alex, ¿sí? Sí. ¿Sí? Carlos, Pau, bueno, alguien que no es claro. Si no lo pudo hacer, no importa. Solo comprobamos lo fácil y lo difícil. Porque lo fácil tiene que ser fácil hacerlo. Y lo difícil, eso tiene que cerrarse. ¿Por qué? Porque lo que abre Dios, eso es fácil. Y lo fácil tiene que abrirse. ¿Por qué? Lo fácil no se abre con sacrificio, no se abre a golpes. ¿Cómo lo abre Dios? Con pacto. ¿De acuerdo, Sergio? ¿Estamos bien? Yo creo que, amén, ¿no es cierto? Yo creo que soy aquí el que menos entiendo, por eso un poco me extiendo, pero yo me anticipo a las cosas, porque así es en mi casa. Nos anticipamos para mirar si es cierto, porque esto es cuestión de, como decíamos,
de ponerlo por obra. Ahora sí, Adri, le puedo preguntar yo, ¿contesté su pregunta? Sí, Marquito, me quedó súper claro. Muchas gracias. Ahora vamos a ver si lo ponemos en práctica, porque ahora sí, amén, que sea una bendición. Estamos en tiempos y estamos en todo lo que estamos viendo que Dios está vistiendo. En el nombre de Cristo Jesús, bendito sea, porque eso lo recibo también de ustedes. Lo recibo Amén. cada vez que frotan, que levantan cada mañana, y que cada mañana lo fácil es lo del Espíritu, y cada mañana es edificación de la casa. Y su casa muestra, y su vida muestra su corbán, porque eso les acerca y une y levanta siempre una mesa santa. En el nombre de Cristo Jesús, un abrazo y nos vemos en Shabbat. Gracias. Gracias, Marquito. Bendiciones, bendiciones a Gracias todos. por todo, pastor. Hasta pronto. Bendiciones. Gracias, Dios.